Claro que sí. Doctor, qué gusto de verle. Muchas gracias por atender a esta cordial invitación. Como es de costumbre con usted y hace services en su constante fidelidad y en todo lo que ha hecho durante estos 6 años ya de trabajo junto a nosotros. Me permito abriendo este Zoom y este live, reiterándoles a todos ese valor que tiene la constancia en un cliente, no solamente en un proveedor de servicios. Y para nosotros el doctor Cava y su fidelidad y por ende todas las vivencias y desarrollo y crecimiento que ha tenido como marca, como persona, como empresario, como líder de grupos, como médico técnicamente hablando. En todo el sentido de la palabra, pues para nosotros es un gran placer estar a su lado acompañándole. Yo públicamente me permito reiterarles el agradecimiento de parte de ACE Services, pero también de una servidora, porque junto a nuestros clientes crecemos y yo lo he hecho junto a usted. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Y de alguna manera, mire, el Instagram, por alguna razón, me está informando que usted no se puede conectar. No sé, tenemos un pequeño bache. Podemos trabajar en base al Zoom en este momento y ya a partir de ahí, pues, nosotros aportarle a la comunidad el diferido. Si ninguna persona, no suelo empezar a grabar el Zoom antes de hacer la pregunta a las personas que se conectan. Entonces, si alguien tiene alguna objeción con que este panel se grabe, favor informarlo vía el chat del Zoom en este momento. Si alguien no tiene ninguna objeción, voy a empezar a grabar la pantalla para poderlo compartir en diferido con la comunidad que por la diferencia horaria no se puede conectar. Si no hay ninguna objeción, iniciamos la grabación. Inmediato. Doctor, buenas noches y buenas noches a todos los conectados. Pues vamos a iniciar inmediatamente con nuestro tema. Del Instagram, pues probablemente finalmente vayamos a disfrutar de una parte del contenido, pero mientras tanto, vía nuestro panel Zoom, que es realmente la naturaleza de este último evento de cierre, pues vamos a trabajar nuestros contenidos referidos a ese gran tema que promocionamos y que sabemos que usted puede bien manejar, que es el médico del futuro, ¿verdad? Esa perspectiva que se tiene en la medicina del futuro en este momento, ese maridaje perfecto, necesario y transversal entre un profesional líder, un profesional gremial, un profesional empresarial, pero también y sobre todo pues la vocación natural de una carrera que es por mucho la carrera vocacional más alta que existe en el mundo, que es la medicina. Uh-huh. Gracias a usted. Muchos años ya trabajando, viéndolo crecer, viendo un profesional autónomo a convertirse en un profesional de empresa y viendo un profesional autónomo de empresa convertirse ahora en un líder social, en un líder a través de grandes proyectos y uno de ellos en el sector salud que impacta no solamente la región a la cual pertenece, sino al país y probablemente a la ciencia. En esas siguientes etapas que corresponden a un profesional como usted, que es el área científica y la dedicación no solo a la vocación operativa, sino también a la vocación científica que le va a dar el hospital que hoy en día usted lidera como construcción y como proyecto futuro ya de muy pronta operatividad. Hablemos, doctor, de algo breve, que es la medicina del futuro, el futuro de la medicina y esos cambios y desafíos que presenta hoy en día la medicina. Usted es un médico joven, es un profesional galardonado, pero a temprana edad, o sea, todavía restan muchos años operativos de su parte y ha visto transformarse el sector de la medicina, lo ha visto transformarse desde el día que decidió ser un estudiante en la base de la carrera hasta hoy en día el gran profesional científico y perito que se ha convertido en todo, como referente en todo el sector de la urología y de las áreas de especialidad que maneja. Entonces,
en esa experiencia, en ese camino, ¿qué proceso de cambio ha notado que ha dado un salto la medicina de hoy en día, sobre todo a partir de esta medicina digital y de esta relación con la tecnología, un área que era puramente vocacional? Múltiples veces. Pero es importante destacar que para que una empresa provea ese bien social tiene que ser rentable, en el buen sentido de la palabra. Lo que lo hace especialmente complejo, por ejemplo, y has entrevistado en estos días abogados y otros diversos profesionales, pero el sector salud tiene un conglomerado, una asociación que implica ser rentable, pero sin dejar la ética, sin Claro. dejar ese juramento hipocrático que muchas veces pues nos mencionan y que hemos jurado, claro que sí, pero que es importante poder combinar esos factores de mantener un negocio rentable, pero siendo ético y correcto. Y yo pienso que probablemente, y no voy a llegar a la conclusión ahora, pero probablemente el futuro de la salud venga dado por ese factor de que podamos conjugar esa situación de mantener la ética laboral dentro de algo que tiene que ser rentable, porque si no, Astrid desaparece. Claro. Entonces es importante que el público entienda, porque ahora vemos cómo en República Dominicana el Colegio Médico Dominicano pues está enfrentando las ARS, pero realmente tiene que ser rentable. Y eso hay que entenderlo primero. Es un bien que desaparece si deja la rentabilidad. Y yo creo que no estoy concluyendo, pero voy introduciendo algunas cosas. Absolutamente, absolutamente. Y en ese sentido, quisiera sin duda alguna, pues, hacerle la pregunta, conectar con eso último que ha hablado, que en ese cuadrante humano, médico, familiar, empresarial. Y cuando hablamos de ese sentido de los valores, el sentido ético del ejercicio, para la permanencia, para ese futuro, para esos desafíos que presenta hoy en día el ejercicio de la medicina desde un punto de vista vocacional y desde un punto de vista comercial, entonces hablamos sin duda alguna del factor humano. ¿Cuáles son esas características que debe tener ese médico de futuro y ese líder de la medicina de futuro en términos humanos, en su edificación como persona? Y sin ahondar demasiado en ello, vamos a saltar inmediatamente esa pregunta con la parte médica. ¿Cuáles son las características humanas y como científico, ciencia, médico, que debe tener ese profesional líder de la medicina del futuro? Bien. Mira, perdón que haga una pausa con esta pregunta, porque como tengo dos plataformas simultáneas, mutearé en algún momento para que no se escuche ambas voces. Pedite por favor que me resuma las preguntas porque estuve haciendo algo aquí, perdón. Ningún problema. En esa medicina de futuro, doctor, tenemos varios cuadrantes. El cuadrante humano, el cuadrante médico, el cuadrante familiar y empresarial. Nos vamos a detener, en atención al último comentario que usted hizo, en el cuadrante humano. ¿Cuál es la característica que debe tener ese médico de futuro que va a liderar gremios, va a liderar instituciones como la que usted en este momento a futuro está liderando y va a liderar equipos en el ejercicio? Hay una característica humana para el médico del futuro y hay una característica científica. En su punto de vista, ¿cuál es? Excelente pregunta, excelente pregunta. Lo primero es que el médico tiene que entender que la medicina ha cambiado. O sea, ya no somos un médico y una secretaria. Ahora tenemos colaboradores, tenemos personal que tiene que colaborar y que además tiene que ser extraordinario, Astrid. O sea, un colaborador es aquel que ejecuta un trabajo convencional en un horario de 8 a 5, de 8 a 4, pero un personal extraordinario es aquel que da más de lo que le corresponde. Y yo creo que ahí es donde va a haber la diferencia en el futuro inmediato. Es decir, el médico ya no tiene que asistirse solamente a una secretaria. Por ejemplo, algo que iniciamos contigo y que te lo agradecemos infinitamente, es que ahí no tengo a secretaria. Eso lo Claro. tenemos asistente. Entonces, nosotros tenemos que cambiar primero nuestro vocabulario, tenemos que adaptarnos a estos nuevos tiempos y entender que ya eso es el pasado. Antes un médico aprendía con su experiencia y los años. Ahora un médico con ir a un congreso
leer una revista, un artículo reciente, pues se actualiza y eso le permite dar mejores servicios, mejor atención a sus pacientes. Por tanto, ese chip, esa transición, el médico sí o sí, aquí no es sí o no, aquí es sí o sí, el médico tiene que entender que además tiene que tener un acompañamiento. Yo debo públicamente admitir que yo soy, y nuestra práctica en general, es otra práctica después que ACES entró a nuestro quehacer habitual. Y eso, Astrid, ya lo hemos hablado 1000 veces. Para nosotros es importante este acompañamiento, este ángulo que no has visto, esa manera de verlo desde fuera y poder hacer una crítica constructiva. Entonces el médico tiene que entender que ya no esto es solamente en base a su experiencia, en base a los libros. Ahora, pues, estos tipos de formatos digitales, la promoción, claro que sí, en el buen sentido de la palabra. Todavía hay algunos médicos con actitud recalcitrante que lo que entienden es que debe ser boca a boca y realmente no. Hay herramientas que hay que aprovecharlas y quienes se puedan subir en esas herramientas serán los médicos del futuro, indiscutiblemente. Absolutamente, y hablamos de la adaptabilidad y gracias siempre por ese reconocimiento que lo hace grande, esa autoridad que para nosotros y para todo lo que lo rodea siempre tiene su verbo y siempre tiene la apreciación generosa con la que mira todo aquello que le sirve de muleta para usted seguir avanzando. Por eso lo hace con eso, a pasos agigantados y firmes todo el tiempo. Esas herramientas de la que usted menciona son la diferencia entre quienes se adaptan y las acogen y están dispuestos a invertir sobre todo tiempo y atención, más allá de los recursos en ella, además de los recursos, y aquellos que no lo hacen. Una diferencia entre el profesional del futuro y el profesional el profesional quizás que no se perfila en ese futuro es justamente esa, la adaptabilidad, la flexibilidad, la elasticidad con la que hace entrar los procesos a su sistema. Y como bien usted dijo, desde la nomenclatura, desde ese lenguaje que manda un mensaje en un momento determinado a la estructura, hasta los mensajes claves con los que se dirigen, se venden los servicios, porque hay que hablar de vender. El médico, a pesar de ser esta una profesión vocacional, ya lo hemos mencionado en otra ocasión, un médico obligatoriamente para ese maridaje empresario-medicina tiene que hablar de vender. No puede desechar el discurso comercial a propósito de que hay una confusión filantrópica de que el médico no debe ser un ente comercial, sí lo es. Y lo hemos dicho en otros live que tanto el doctor y yo tenemos en nuestros diferentes canales digitales colocados. Sí hay una parte comercial que en la medicina de futuro y en ese maridaje médico-ciencia líder tiene que existir, además de una formación. Como bien usted señala, esa formación integral de todas las herramientas que hoy en día de manera más rápida hacen mucho más transversal al médico, son sumamente valiosas. Y ese médico del futuro debe tener los tiempos y la visión para saber que eso es parte y que las modalidades diversas digitales también son parte de lo que contribuyen. Nosotros hemos tenido el ejemplo de con cuántos live de este tipo hemos ayudado a algunos de sus colegas y a muchos de ellos que se nos han acercado a hacer servicios a propósito de ver el ejemplo inspirador a través del cual usted ha ido evolucionando de un médico autónomo a un líder de equipos, a un líder gremial, a un líder de grandes proyectos nacionales. Entonces, eso se logra por la elasticidad. Y hay un elemento, antes de salirme del cuadrante de médico futuro en la parte humana, quisiera decir que eso se logra por una gran característica muy notoria en el perfil que hoy es referente para hacer servicios como caso de éxito que es usted, y es la constancia. Y cuando hablamos de la constancia y la perseverancia, no estamos hablando solamente de la constancia en la medicina, sino la constancia en todos los elementos que estimulan esa evolución y que estimulan ese desarrollo. Por ejemplo, y voy a hablar en primera persona porque claro que compete. Yo no conozco más coaches, asesores, consejeros del doctor. Conozco consultores, asesores naturales de una persona que maneja tantas cosas como la hace. Pero la figura, el espacio que le ha dado Access Services, lo conozco con Access Services desde hace muchos años. No lo conozco con una versatilidad en el entorno. Entonces, esa constancia y ese saber estar con estabilidad, doctor, esa era la palabra que estaba buscando, con estabilidad en su vida personal, en sus asesores, diversos en diferentes ramas, pero los mismos estables, en sus equipos de amigos, en sus equipos de trabajo, ha hecho que se pueda construir marca. Entonces, en esa medicina de futuro,
con esas herramientas actuales, pero que también son de futuro, doctor. ¿Qué piensa usted de la constancia como el elemento, como en el cuadrante humano, la constancia como una característica del médico líder de futuro? Definitivamente las herramientas son para utilizarlas. No es lo mismo un pelotero, un chico que está con un guante de mala calidad, a un pelotero que está en una escuela formándose y que utiliza un guante y un bate de calidad. La diferencia, pues, es notoria. Y desde luego, yo pienso que utilizar herramientas, como decíamos anteriormente, sin apartarnos de la parte ética y moral, como tú mencionabas en tu comentario, son determinantes, definitivamente. Entonces, también el médico tiene que dejarse acompañar, dejarse ayudar, porque ningún profesional, y los médicos, aunque lo creamos, no somos la excepción. Tú sabes que el término doctor, ese título de doctorado, existen doctor y doctor. Entonces, ese doctorado que no es un PhD, a veces no lo creemos y muchas veces no tenemos la suficiente humildad para buscar ese acompañamiento desde otro ángulo. Y yo pongo un ejemplo muy claro, y ayer lo mencionaba en un grupo que estaba reunido hablando de tus servicios. Yo pongo un ejemplo que la gente lo entiende. No es lo mismo una persona con un absceso en una pierna y tener una bacteria que no responde a ampicilina. Y creyendo que sabe, va y compra una ampicilina porque él cree que lo sabe todo. Esa persona compra una ampicilina, pero el germen que tiene era un resistente a la ampicilina. ¿Y qué va a pasar? Que se le puede amputar la pierna. Y por querer economizar un gasto, que no es un gasto, es una inversión, muchas veces no utilizar herramientas hace que el propio paciente sea amputado. Y es lo mismo que nos Totalmente. ocurre a nosotros. O sea, si no utilizamos herramientas, si no hacemos una inversión en la formación continuada, en el acompañamiento continuado, en mantenernos pujante, adelante, con una visión de futuro, pues nos vamos a quedar en el pasado. Y ciertamente hoy lo que hablamos es de un maridaje de futuro. Y qué mejor Totalmente. ejemplo que hacer entender a quienes nos ven y nos siguen en este momento que la mejor herramienta es entender que el mundo ha cambiado, pero no cambió con el COVID. El COVID lo ha acelerado este proceso. Ya este mundo venía cambiando hacía tiempo, desde que se incorporó el Internet, desde que estamos haciendo digitalización de procesos, desde que entraron hasta los Excel, el PowerPoint. Esto ya tiene un recorrido. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con el COVID? Que lo que es una fórmula que ha acentuado y acelerado, como cuando en una fórmula le ponemos calor, lo que hace que se intensifica. Entonces, es muy sencillo, Astrid. O lo entendemos o nos quedamos en el pasado. Sin duda, y, no se, y si se queda el profesional liberal en el pasado, se queda el sector. Y si se queda el sector, se queda uno de los derechos fundamentales del individuo, el derecho a la sanidad, el derecho a ejercer. El desarrollo de las naciones mucho depende de la sanidad de sus pueblos. Entonces, esto va mucho más allá de lo que muchas personas creen. El ejercicio individual, ver el médico y el ejercicio efectivo de su profesión desde el plano de lo individual es ser egoísta de cara al deber social, al deber ser social. Porque si hay una profesión que realmente tiene una incidencia en el desarrollo de los pueblos, es la medicina. Sin duda alguna, es la medicina, es la ciencia, es la condición de bienestar que tenga el colectivo social del que estemos hablando. Y tenemos uno de esos ítems ahí, y lo traemos aquí, de los que prometimos tratar, doctor. El médico en la sociedad del bienestar. O sea, ¿cuál es el papel que usted nota que juega el médico en esta sociedad de bienestar que se pretende y que no siempre se tiene, pero que se pretende en este momento? Y hablamos del bienestar físico, pero hablamos también del bienestar mental. Mira, definitivamente creemos que nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, vivían muchos años. Y no, realmente no. La expectativa de vida del ser humano ha aumentado. Ya vemos que en República Dominicana supera los 73 años en el varón. En España la vida media es de 82 años. Y antes las personas morían de parto. Una gente moría de una neumonía. Ya afortunadamente eso no está ocurriendo. Son menores la cantidad de muertes por este asunto. Y como tú muy bien aclaras,
el enfoque debe ser a la prevención. Nosotros desde la misma Sociedad Dominicana de Urología, que nos honra presidir, por ejemplo, tenemos un eslogan que parece un chiste, pero es una manera de capturar la atención del público. Por ejemplo, ustedes saben que para el cáncer de próstata, el examen físico con el tacto rectal es imprescindible. Y ustedes saben lo difícil que es para el hombre caribeño, machista, ¿no? Que muchas veces ocurre, que rehúsa a un tacto rectal. Y por ejemplo, nosotros tenemos un spot publicitario que dice: un dedo al año no hace daño. Parece jocoso, ¿no? Parece un chiste, pero es una manera de llegar a ese público. Claro. Igual lo hacen ahora los artistas, la gente del dembow, y perdón la comparación, pero muchas veces se tienen que utilizar esas herramientas, porque no podemos negar esa realidad de los millennials, de la generación Z, y pronto veremos la generación pandemials, ¿no? Sí. La siguiente. Entonces tenemos que subirnos a eso. Y es una manera de llegar al futuro incentivando y mejorando nuestra calidad de vida. Lo que se trata ahora es de vivir más años, pero especialmente con calidad de vida. Entonces, la medicina tiene que enfocarse a la prevención. Tenemos que mejorar la calidad de vida, enfermarnos menos y ser más proactivos. Yo le decía a alguien hoy que se retiró a los 56 años de edad que es un mal augurio. Yo pienso que las personas tenemos que ser proactivos. Desde que usted se jubila empiezan los achaques. Yo le decía hoy, oiga, métase al Cuba Activo 2030, done, encárguese día a los rotarios, haga algo proactivo, pero no puede una persona a los 56 años de edad retirarse, porque biológicamente no es nuestro ciclo. Entonces, a todos los que nos ven, exhortarle a que sean proactivos, siempre y cuando podamos mantener el equilibrio entre lo que tú mencionabas, que es la salud mental y la estabilidad laboral. Porque muchas veces empezamos a entrar en muchas cosas a la vez y eso no nos permite lo que tú mencionabas, que es la estabilidad y la salud mental, tan importante como lo es cualquier factor de salud. Por lo tanto, ahora que estamos viendo que vivimos una vida ajetreada, ir a Santo Domingo, por ejemplo, en la mañana te permite hacer una diligencia, porque el día a día, la cantidad de vehículos que hay en este momento nos impiden un desarrollo. Entonces, estos formatos, como tú muchas veces especificas en tus redes, que te sigo y soy un seguidor de los más, aunque no te escriba, te sigo. Muchas veces el poder incentivar estos medios de una consulta digital nos evita el desplazamiento. Entonces, señores, tenemos que entender que está cambiando. Entonces, si está cambiando, aceptemos este nuevo formato que nos facilita todo. No puede ser que gastemos una hora, hora y media en un trayecto cuando esta herramienta nos permite el mismo resultado que un traslado para una reunión. Entonces, definitivamente, conseguir esa homeostasis, ese equilibrio entre la salud física y la salud mental será determinante en los próximos años. Eso es preponderante como cada uno de sus lineamientos, doctor. Esa última mención que acaba de hacer es posiblemente adaptarse, incorporar estas nuevas herramientas tecnológicas, va a ser el factor determinante en la eficacia y eficiencia con la que el ejercicio médico se pueda dar y la experiencia de servicio al usuario de salud se pueda mejorar también. Quisiera solamente hacer un paréntesis para saludar a todos los que se están conectando y se han estado conectando a lo largo de este momentito. Incentivarles a hacer sus preguntas por acá, vía el Instagram, o los que están aquí en nuestro panel vía Zoom también, vía el chat que está acá, hacer las preguntas o entrar, si levanten la manita si quieren hacer algún tipo de intervención o de opinión, que será muy bienvenida en nuestro proceso a nuestros participantes aquí vía Zoom, o si alguien quiere participar vía el Instagram también lo puede hacer. Saludamos a toda la comunidad del doctor Miguel Sánchez Cava, que también está participando. Saludamos a la comunidad de AC Services. Gracias por conectar. Cuando desconecte el Instagram, pues ustedes saben que tiene un tiempo limitado, pueden entrar a nuestra bio, el link de Zoom, y seguimos ahí.
conectados en nuestro panel virtual. Quisimos hacerlo por las dos vías simultáneas, doctor, porque ambas comunidades estaban preguntando. Hay personas que prefieren el live, hay personas que prefieren el panel virtual, pero la naturaleza de este momento de cierre de nuestro ciclo de eventos virtuales para celebrar nuestro 7º aniversario era un panel virtual justamente con usted. Quisiera volver a retomar esa última parte de su intervención y mencionar quizás uno de los grandes ítems que la medicina hoy en día se ve confrontada versus lo tradicional, y es los desafíos que plantea la evolución tecnológica en el área de la ciencia, los desafíos que plantea de cara al servicio y de cara propiamente a lo científico. La tecnología ya es de la medicina, es un matrimonio que tiene que comulgar obligatoriamente. Lo está haciendo desde hace años, pero quizás más desde el área de la investigación y desarrollo. Hoy en día los tiene que estar haciendo desde el área de experiencia de servicios. Entonces, en su larga experiencia internacional, usted es un profesional de la medicina, no solo de larga data y formación aguda, sino también de mucha visión global, porque le ha tocado hacer extremadamente extremos de recorridos y de ¿verdad? Vistos destinos en su formación y en su ejercicio. Desde ese punto de vista global, ¿cuál cree usted que son los desafíos que plantea quizás la evolución de la tecnología frente a la medicina en este momento, para ese maridaje del que estamos hablando? Bueno, sobre todo, entrar en estos nuevos modelos de atención es importante. Fíjate que en primer mundo ya se están haciendo consultas virtuales. No sé. Nosotros tuvimos un debate televisivo y por redes, porque algunos abogados entendían que nosotros no tenemos en la Ley General de Salud la consulta virtual. Pero yo pienso que tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos y fue un gran debate que tuvimos en su momento. Y yo entiendo que el examen físico es determinante, pero hay cosas que yo puedo resolver por una vía digital. Entonces, para mí es muy penoso una discusión que tuvimos con un grupo de abogados que entendían que una historia clínica ameritaba de un examen físico. Pero si yo examiné a un paciente, puedo perfectamente recibir sus resultados y darle un resultado en base a lo que él me aportó. Por lo tanto, yo pienso que tenemos que entender eso y a los colegas abogados que nos acompañan entender que no se trata de generar un conflicto, sino de buscar soluciones. Porque lamentablemente, para bien o para mal, la situación está cambiando. Son herramientas que en la ley, por ejemplo, 8701, que ya tiene 21 años, señores, Ay, sí. ya está obsoleta. No podemos pretender que algo que se revisó en el Congreso, en la Cámara Alta y la Cámara Baja, en el 2001, hoy en día pueda estar vigente en una especialidad que es cambiante, en una profesión que está sujeta a cambios. Entonces tenemos que ser receptivos, comprensivos de que nos llegó una pandemia a destiempo, que no estábamos preparados. El que diga que estaba preparado para eso, me gustaría que entráramos en un debate. Pero realmente no estábamos preparados para eso. Y aún, aunque ya no estemos usando mascarilla, muchos de nosotros, realmente vemos que no nos acabamos de recuperar o de reponer a esto. Y muchas veces dicen los financieros que las crisis nos ayudan a emprender, nos ayudan a adelantar. Y yo pienso que la pandemia fue una combustión que nos ayudó en muchos factores en la medicina. Y tenemos que ser comprensibles con esto. Yo dejé de hacer las consultas por un tema de situaciones médico-legales. No tuve ninguna situación, pero sí la quería prevenir. Sin embargo, creo que tenemos que ser receptivos, Astrid. Una consulta vía digital es una consulta. Es como que yo te llame y te consulte algo. Habrán cosas desde el punto de vista ético, le dirá al paciente, no, necesito evaluarlo. Tiene que venir un momento a mi oficina y hacer un examen físico. Pero entregar un resultado o proveer una receta para un motivo de consulta no siempre implica de un examen físico. Y muchas personas lo agradecen. Personas que tienen jornadas laborales extensas, que a lo mejor no pueden desplazarse y que desde una consulta o desde su oficina pueden acceder. Yo pienso que es una herramienta que hay que utilizarla. Yo amaría, perdón que le interrumpa, doctor, yo amaría que a mí, sí, hasta una operación que me la pudieran hacer virtual lo hicieran.
Yo amaría que no tenerme que trasladar necesariamente. Y aquí he pasado desafortunadamente unos procesos de salud. Y efectivamente, como usted bien dice, para secundarlo, esas consultas virtuales se han Perdona, podido dar de una manera. tienes, perdón, tienes Sí, ya me muteado. percaté. Esas consultas virtuales se han podido dar de una manera bastante eficaces y eficientes aquí en Madrid, frente a unos temas de salud que estuve manejando. Entonces, yo no puedo asimilar una medicina de futuro con profesionales que no entiendan que el involucramiento con la tecnología es más ciencia ya, es parte de lo mismo. Y no es, ya dejó de ser un desafío para convertirse sencillamente en una realidad a incorporar y a prepararse, porque yo le he visto a usted, por ejemplo, en su conocimiento y su relación amistosa con la tecnología, que siempre la ha tenido, pero yo le he visto a usted evolucionar y cada vez dominarla más y cada vez ser más dueño de su proyección digital y tener una interacción con su comunidad que es bastante interactiva. Entonces, una persona con un liderazgo digital bastante fuerte y lo he visto crecer en el conocimiento necesario para manejar sus herramientas. No se ha negado a eso, no se ha obstaculizado mentalmente a eso, sino que se ha subido en el tren de lo nuevo que haya que aprender, que no haya salido nunca de una facultad de la salud, porque la tecnología y el manejo de todo esto nunca iba a salir de ello, y usted poderse incorporar a todo y volverse también un líder digital, que es parte de ese maridaje del que estábamos hablando en nuestro tema. Cuando decimos el médico de futuro, maridaje de ciencia, gestión y liderazgo, no podemos hablar de ciencia, no podemos hablar de gestión y no podemos hablar de liderazgo si no existe un actor digital en el medio de todo eso en este momento. Querramos o no, sí se requiere de ello. Definitivamente. Otro factor importante es que antes la medicina era basada en la experiencia. En los años de servicio, el médico tenía que ser canoso, viejo, porque su experiencia era determinante. Eso ya es cosa del pasado. Ahora la medicina es basada en la evidencia y para ello el médico tiene que apoyarse en elementos diagnósticos y lo vemos. Yo, por ejemplo, soy perito en audiencias médicas y muchas veces lo que necesitamos es demostrar algo que demuestre lo que el demandante o el demandado pues avala. Y muchas veces, y lo estamos viendo, eso desafortunadamente encarece el costo de la medicina, porque ahora el médico tiene que pedir muchas pruebas para demostrar lo que piensa. Pero eso Claro. es bueno para los jóvenes. ¿Por qué? Porque aquel médico que se inicia, que necesita un apoyo, que quizá no tiene la expertise necesaria, ahora tiene herramientas modernas que le permiten hacer un acercamiento de una objetividad diagnóstica y un tratamiento certero. O sea, yo puedo ser un buen cirujano, pero si yo fallé en el diagnóstico, aunque haga bien la cirugía, definitivamente no era lo que tocaba y el resultado no va a ser el que esperamos. Por lo tanto, esa cadena que tiene que haber de un buen diagnóstico en medicina y luego un tratamiento que sea secundario a ese diagnóstico correcto es importante. Mira, en estos días que nosotros estamos evaluando la incorporación de inteligencia artificial, la medicina del futuro va a ser basada en eso. Un aparato que lee el diagnóstico histopatológico de un cáncer y que va a ser corregido o va a haber un checklist de un médico. Eso, yo voy mañana a Puerto Rico y estamos empleando eso y lo queremos incorporar en nuestra práctica. ¿Por qué? Porque tú vas a pasar el circuito de la inteligencia artificial de un software preparado para hacer un diagnóstico y luego revisado por esto. En un artículo, por ejemplo, esto reduce en un 27% la tasa de error del ser humano. Porque recordemos que los humanos no somos infalibles. O sea, el ser humano puede errar. Entonces, pero cuando pasa un filtro de inteligencia artificial, que es donde nos vamos a direccionar en la salud en el futuro inmediato, y ya países de primer mundo están incorporando esta tecnología, tenemos que aceptarlo como una realidad. Desafortunadamente, esto incrementa el costo, pero es como todo. Yo me imagino los carros que en su inicio venían con un cinturón de seguridad, tenían un costo mucho más alto que el que no lo incorporó. No viví esa generación, pero yo lo asumo. Igualmente ocurre en la medicina. Cuando incorporamos sobre todo herramientas que van a dar mayor seguridad,
probablemente inicialmente el costo aumenta, pero eso se traduce en bienestar, en optimización y en menos complicación, porque una vez el paciente se complica, ya el costo sí que se incrementa, no solo económicamente, sino en calidad de vida y en horas de trabajo. Un paciente que deja de trabajar, y esto, ojo y atención a quienes manejan las seguridades sociales, cuando un contribuyente a la seguridad social enferma, merma la captación. Por eso en Europa la seguridad social tiene ese valor tan importante, porque si yo tengo una persona enferma, no es productivo y me deja de contribuir al sistema. Y eso hay que entenderlo. Son personas que ya no llevan 500 años de evolución. No pueden estar errados porque ya han entrado en el proceso de error y reparación. Entonces, es importante, y las técnicas modernas en la medicina lo que buscan es precisamente eso. Recuperación pronto, más temprana, o sea, que el paciente pueda reincorporarse a sus quehaceres habituales a la mayor brevedad posible. Definitivamente no es el futuro, eso es ya el presente en países en países desarrollados. Desafortunadamente todavía es el futuro en países en vía de desarrollo, pero tenemos que entenderlo, asimilarlo y aceptarlo. Y ese proceso también entra dentro de ese maridaje que usted también define, y por eso ese título nos llamó a invitarlo, que es el manejo de la administración de la medicina. Si ustedes se dan cuenta, todos nuestros participantes en este panel Zoom y todo el que nos está viendo aquí en la vía del live, pues definitivamente hay un conocimiento relacionado con la parte administrativa del ejercicio de la medicina y del liderazgo de la medicina que se hace necesario en un médico de futuro. En un médico de presente, como el caso del doctor Cava, quien no solamente por su inquietud personal o sus decisiones particulares de convertirse en un profesional integral, sino también porque tiene unos liderazgos gremiales como presidente de la Sociedad Dominicana de Urología e institucionales empresariales como presidente del Consejo de Administración del Hospital de Medicina Avanzada EMA en Santiago. Entonces debe de conocer de todo esto, pero parte de por lo que puede dominar esos aspectos de liderazgo de la medicina tiene que ver, del sector de la medicina, tiene que ver con ese conocimiento vasto sobre la capacidad gerencial de la medicina, que es una parte importante de ese maridaje del que estamos hablando desde el inicio de toda esta conexión. Doctor, el servicio, la descentralización del servicio de medicina, a propósito de descentralización del conocimiento de la medicina, que usted lo está bien evidenciando aquí con todos, también la descentralización, ¿qué usted piensa de la descentralización del servicio de salud? Relacionado con la experiencia de servicio, con más interventores, más actores, con internacionalización del servicio también a través de alianzas estratégicas, que parece que eso es solamente en el mundo del humanismo, en el mundo de la ciencia es mucho más todavía. Entonces, ¿qué opinión le merece en esa medicina de futuro, en ese médico de futuro y en ese maridaje, liderazgo, gestión, administración? ¿Qué opinión le merece a usted la descentralización de la medicina? De los servicios médicos también. Uh-huh. 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 Fomentan y disminuyen la tasa de error. No es lo mismo visitar a un urólogo con entrenamiento o especialización en el ámbito del cáncer que visitar a un urólogo con general. Entonces, esa descentralización o esa especialización, no hablemos solo en el sector público o privado, la descentralización. En el sector, nosotros somos autónomos y eso hay que entenderlo. Yo sé que en España, y tú conoces muy bien el término, el médico que no pertenece a un hospital público es un autónomo y cotiza a la seguridad social en España como un autónomo. Por lo tanto, nosotros tenemos una pyme, una microempresa. Totalmente. Y tenemos que aceptarlo y entenderlo. Y es penoso que en el 2022 algunas personas no entiendan el concepto
de que nosotros tenemos una pequeña empresa. Así tengamos un empleado, es una empresa. Y tenemos que aceptar y cubrir y entrar a la tesorería. Yo exhorto a los colegas que se normalicen en el pago de impuestos, porque es un deber de nosotros como contribuyentes y evitarnos situaciones. ¿Por qué? Porque si no estaríamos en falta. Y una manera de descentralizarlo es también hacer ese aporte que tenemos que hacer social y cumplir con nuestros deberes. Sin duda, sin duda, el deber del empresario, que es lo que bien usted señala que son los médicos y que lo son. Nosotros desde médico a gerente, desde hace servicios, siempre establecemos que un médico es una empresa andante, en cualquiera de sus especialidades, mucho más si lo es en un ejercicio exitoso. Pues siempre estamos auspiciando a que traten de organizar su ejercicio médico autónomo, grande, mediano, liberal, de cualquier tipo, hacia el ejercicio de los deberes ciudadanos, porque parte de esa integralidad, y lo hablamos, el cuadrante humano de médico de futuro y de ese maridaje correcto que debe tener un ser humano y un profesional integral, está relacionado con el cumplimiento del deber. Y el cumplimiento del deber, nunca mejor dicho, frente a la sociedad donde se está operando. Entonces, dicho esto, en el live de Instagram nos quedan 5 minutos solamente, pero recuerden que en el link que tenemos en la bio pueden conectarse a nuestro panel de Zoom para seguir discutiendo, debatiendo y enriqueciéndonos con esta gran experiencia del doctor Miguel Sánchez Cava y también con algunos mensajes claves que tenemos para ustedes en este cierre ya de nuestro 7º aniversario. Este mes está pasando, nos pasó muy rapidito, pero estamos y seguimos felices por llegar a este año 7 con todos ustedes en comunidad y con todos nuestros queridos clientes, agasajándolo a través de la persona del doctor Sánchez. Doctor, tengo algo por acá, una pregunta que antes de que el Instagram de cierre, aunque sigamos en el Zoom, conecten en el link, reitero, quisiera manejar con usted. Cuando hablamos de esa medicina de futuro y de ese maridaje, referimos el rol institucional que una persona como usted, por ejemplo, por segunda ocasión está jugando en su gremio fundamental, en la entidad que dirige el colectivo de especialistas al que usted pertenece, que es la Sociedad Dominicana de Urología en este caso. ¿Qué opinión o qué piensa usted o qué puede compartir con el grupo que nos está escuchando a nivel de doctores? Hay muchos doctores conectados en este momento sobre la participación. En el primer live que lo hicimos con María Waleska Álvarez, presidenta de ENAT del Caribe, ella nos hablaba de la importancia de la participación en las entidades para lograr construirse como referente. Usted es un ejemplo de participación activa. Estemos o no de acuerdo con sus asesores, usted es un ejemplo de eso, sin duda alguna. Y lo hace bien y sacrifica todo lo que haya que hacer para volver sus 24 horas 48 y lograr hacer un rol digno y evolucionar su gremio. Entonces, y todos los beneficios que conlleva tener un gremio organizado, ¿no? Entonces, ¿qué piensa usted de la participación de ese médico de futuro? ¿Se hace necesario, se hace imprescindible que esa medicina de futuro con esos actores se vea involucrado también en la participación gremial, política, social y económica de los países o no? ¿Qué opinión le merece este punto? Sí, definitivamente. Mira, yo participé del discurso de la Pucamaima el 2011 y recuerdo y les invito a mirar el discurso que está escrito en Google del ingeniero Manuel Estrella. Y para mí fue impactante ver cómo él decía y le exhortaba a los graduandos que fueran partícipes, que se involucraran, que participaran. La nueva generación tiene que participar. Tenemos que dejar un mundo mejor que el que encontramos, por nuestros seres queridos, por nuestra descendencia, por el propio mundo. Lo hemos hablado muchas veces, yo creo mucho en el karma. El universo, Dios, usted puede creer en Dios o no creer, el universo, el mundo, el karma, siempre nos va a devolver. Por lo tanto, hay que ser participativo y dar. Es importante, no tan solo por la satisfacción personal, sino porque tenemos que dejar un mejor mundo. Tenemos que aportar y contribuir en que podamos dejar algo mejor. Y entonces, quizá lo más cómodo sería quedarnos en casa, irnos de fin de semana, no irnos a la playa. Yo veo a veces algunos que ponen lunes para el que puede, fantástico para el que puede. Yo probablemente dentro de mi convicción el lunes no puedo. ¿Por qué? Porque tengo unos objetivos que cumplir, tengo una meta que llegar y me satisface. Yo creo que también tenemos que hacer
lo que nos gusta. Sí. Todo el mundo dice, y vemos muy frecuentemente, encuentra algo que te divierta y no trabajarás nunca. Pues efectivamente yo tengo el privilegio de dedicarme a algo que me apasiona. Y definitivamente, aunque parezca un eslogan o es reiterativo, la gente tiene que hacer lo que le apasione. Y si usted hace algo que no le apasiona, que no le gusta, cambie y busque algo que le apasione, que sea un motivo de vivir, un motivo de cada día seguir adelante. Críticas siempre vamos a encontrar. No somos monedita de oro. Probablemente no le gusta a las personas el formato en que haces lo haga o Kauro haga algo. Pero desafortunadamente, pues, no le vamos a agradar a todo el mundo. Pero eso no significa que estemos errados. Hay un gran porcentaje de la población que valorará tu trabajo, que valorará tu implicación, y no podemos escuchar ese escaso porcentaje su óptimo, no optimista, que muchas veces no aporta. Entonces eso lo que hacemos es que lo olvidamos. Si en nuestro corazón existe la convicción de que lo estamos haciendo bien y la gente que nos quiere nos apoya, yo creo que hay que seguir adelante. Absolutamente, es uno de los mensajes claves más importantes de la noche. Y seguimos con otros muchos. Solo le vamos a decir a la comunidad de Instagram que deben conectarse en el link que está en nuestra bio, vía el panel Zoom. Ya se está desconectando nuestro tiempo acá, pero seguimos conectados vía Zoom con los códigos de accesos que tienen ustedes en nuestra descripción de la bio. Los esperamos en breve. Seguimos por esta vía agotando otro contenido con este maravilloso profesional y líder de la medicina. Gracias a todos los que se han conectado durante esta noche. Vía Instagram, seguimos vía Zoom, reiterado.